En este video vamos a hablar sobre tecnología, inconsciente colectivo, Charlie García, Freud, varias cositas que paso a paso nos van a llevar a la famosa Infinite Machine a entender cómo funciona la blockchain. Pero ¿por qué es importante pasar por estos lados? ¿Qué haces, San? Sí, sí. Hoy vamos a introducir algunos conceptos que para mí son interesantes pensar cuando uno piensa en tecnología, cuando uno piensa en ciencia en general. Hay una materia o una especie de tema que se llama pensamiento científico, que para mí debería estar en una clase de secundario porque es no solamente la ciencia, la tecnología, y la matemática y la física y todo eso que es las ciencias más duras, sino es cómo nos involucramos los humanos en todo ese conocimiento o en ese contenido. Así que si tuviésemos que titular esta charla, el título de la charla sería Inconsciente Colectivo, temazo de Charlie García, que creo que no te gusta mucho, pero es un gran artista argentino, para mí el mejor de todos. Así que vamos a empezar a hablar de todas esas cosas que están en el inconsciente colectivo, que muchas veces son frases o son muletillas que usamos, que no entendemos bien a qué se refieren. Por ejemplo, algo muy típico es, bueno, no es tan difícil, esto no es física cuántica. ¿Y entendemos verdaderamente qué es la física cuántica cuando pensamos en eso? Bueno, la cosa es tratar de identificar cómo la ciencia y el conocimiento se apilan uno arriba de otro y terminan en el momento en el que estamos hoy y entender que esta ciencia que entendemos hoy, este conocimiento, probablemente vaya a cambiar. Es decir, las personas que nos sigan a nosotros van a seguir construyendo sobre lo que hoy entendemos, así como nosotros ya construimos para todos los que nos antecedieron atrás de nosotros. Qué pedazo de responsabilidad. Es un pedazo de responsabilidad y vamos a arrancar aparte con el anterior, con el antecesor nuestro que sintetizó 5.000 años de historia en una frase y una teoría que para mí es la primera teoría por donde deberíamos arrancar. Excelente. Hablando de antecesor, este es el segundo capítulo del Big Bang a la Infinite Machine. Vayan a ver el primero si quieren empezar a divagar fuerte desde el origen del universo. Pero ahora ya arrancamos y antes de meternos en profundidad con esa frase que nos dejaste ahí llena de suspenso, te quería hacer una pregunta un poquito más relajada. Sacando la obviedad de que Bersuit Vergarabat es la banda más grande del rock nacional argentino, ¿cuál es tu artista preferido? Y no me digas Charlie, que si no... No, Charly García, para mí hay un tridente de artistas populares que vos los ponés en cualquier contexto, en cualquier conjunto de personas argentinas, obviamente, y funcionan. Charly García, Andrés Calamaro, y el tercer puesto es discutible, así que lo voy a dejar ahí para que cada uno inserte el Uy, artista que le guste. me gusta. Calamaro. El tercero podría ser un intoxicado. O un pitiabres podría ser, pues sí, definitivamente. Yo creo que ahí ya depende un poco de la gente con la que uno esté, pero voy a dejar el tercero ahí para que cada uno piense. Bien, Charly bien, García y Andrés Calamaro indiscutiblemente arriba, en el podio. bien. Hablando de Pity nos estamos yendo al pasto. Volvemos al Bueno, tema volvemos. inconsciente Vamos colectivo. a, te voy a compartir mi primer filmina, contundente, es muy contundente en el sentido de que representan muchísimas cosas, pero vamos a empezar hablando, dijimos que el título de la charla era Inconsciente Colectivo, vamos a empezar hablando de la persona que crea el concepto de inconsciente, que es este hombre que vemos en pantalla. Es un médico, es el padre del psicoanálisis, se llama Sigmund Freud, es un austríaco checo de esa zona, que en el 1900 postula la existencia del inconsciente. Pero la existencia del inconsciente es bastante compleja. Lo que vamos a usar nosotros de su referencia es una teoría que él tiene, que a mí me gusta mucho porque sintetiza 5.000 años de historia en tres grandes momentos del conocimiento de la humanidad, que son las tres heridas narcisistas, que él llama, que son los tres momentos en los que los humanos descubren algo o le dan vuelta a una idea, postulan una teoría, que modifican la forma en la que se relacionan ellos con el universo y cómo entienden el universo que nos rodea. La vez pasada habíamos hablado del Big Bang y de cómo el mundo se había formado por una especie de leyes de la física cósmicas, pero que nosotros no tuvimos participación en ellos, salvo entenderlas. Y Freud postula esas personas que, según su criterio, fueron las más importantes para modificar la percepción humana de todo eso. La primera herida narcisista es la de Nicolás Copérnico. Es un físico que en el año 1500 aproximadamente dice la Tierra no es el centro del universo. Hasta ese año
las personas pensaban que la Tierra era el centro del universo, y lo que es interesante de Copérnico es que no lo plantea desde un punto de vista matemático a la idea, sino que la piensa desde un punto de vista filosófico primero. Es decir, dice, es imposible que el humano sea el centro del universo, y en base a eso dice, tiene que haber algo más que sea el centro, él lo pone en el Sol. Pensándolo desde hoy es un poco obvio, pero en aquel momento, por ejemplo, no había satélites, no había una forma de hacer un zoom out del universo o de la Tierra y ver qué nos rodeaba, y él simplemente viendo el cielo y partiendo de la premisa filosófica de la Tierra no puede ser el centro, postula que no es el centro. Esa es la primera idea narcisista que identifica Freud, de el humano no es el centro del universo, la Tierra tampoco lo es. No debe haber La tenido se- muchos amigos Copérnico. Copérnico no Imagínate había ir a tenido una muchos juntada a amigos. tomar birra y decirle a la gente, che, ¿sabes que no somos el centro del universo? ¿Sabés qué somos? Aparte, vos pensás que estábamos saliendo del Renacimiento, o sea, estábamos saliendo de un momento de la humanidad que se empieza a repensar todo, la gente discutía por múltiples cosas, entre ellas, por ejemplo, a la iglesia, ¿no? Copérnico discutía lo que era el status quo de ese momento, y no fue muy querido. No era muy agradable charlar con Copérnico tampoco, porque el tipo estaba medio loco, te miraba y te decía, che, la Tierra no es el centro. La Claro. Con un ojo siguiente mirando herida para allá, narcisista. ¿viste? Así todo medio volado. Claro, uno miraba diciendo, mirá el cielo, mirá el sol, ese es el centro del universo. La siguiente herida narcisista es la de Charles Darwin, Carlos Darwin, un biólogo, un naturalista inglés que en el 1850 postula la teoría de la evolución. La vez pasada, si te acordás, habíamos charlado de que la Tierra era una especie de piedra compuesta por átomos de materia en sus diferentes evoluciones desde que había empezado el universo, y que las condiciones de temperatura y presión habían hecho que se pueda crear la vida. Esto lo descubre Darwin, o lo postula Darwin, hace no más de 150 años, eh, y tiene una implicancia, según Freud, muy importante, que es nosotros, humanos, somos parientes de los monos. Es decir, todo lo que uno puede pensar del humano como especial, de la voluntad divina y demás, se pone en jaque en el sentido de no son ustedes los tan diferentes a todo aquello que habita la Tierra, que son los monos. Esta es la segunda herida narcisista. Y la tercera herida narcisista es el propio Freud postulando el inconsciente, que esencialmente, es decir, es una estructura psicológica que está por encima de nuestro plano consciente, que no podemos controlar. Entonces, no solo no son el centro del universo, no solo son parientes de los monos, sino que además ni siquiera nos controlamos a nosotros mismos, dice Freud. Y estas son las tres heridas narcisistas de Freud. Qué decepcionante el capítulo de hoy. Es decepcionante, es para mirarse uno mismo, pararse frente al espejo y decir, no hay tanta diferencia entre un mono y yo. Pero bueno, ¿viste? También hay que empezar a rascar un poco en lo que es la tecnología, que aunque usted no lo crea, esto tiene que ver con la tecnología, porque es hacia lo que vamos a saltar ahora, que es Copérnico, que es la primera idea narcisista, y me parece muy interesante pensar en la tecnología desde el plano filosófico, ¿no? O sea, pensar en la tecnología como útil al ser humano, pensar por qué tiene que cumplir un rol la tecnología y que tiene que solucionar un problema, o sea, tiene que cumplir un fin. No tiene que ser un medio. La tecnología evoluciona permanentemente, y muchas veces hay que romper todo lo que uno piensa del universo para poder eh, cambiar y poder crear la siguiente tecnología que evolucione. Por eso vamos a pasar a uno de los hechos accidentales para mí más anecdóticos o más importantes que tiene la modernidad, ¿no? La ciencia moderna, que es en el año 1680. En el año 1680 ocurre un hecho accidental, pero que transforma un poco, en realidad no transforma, sino que sintetiza todo lo que ocurre y lo que venía ocurriendo desde esa época, desde la antigüedad, que es una bola de fuego, que ya las conocemos, ya sabemos que por el universo hay un montón de bolas de fuego, hielo y diferentes átomos dando vueltas, pasa por el cielo de la Tierra. Esta bola de fuego, 1680 es el año, no existían, por ejemplo, cosas como la máquina a vapor. ¿Sí? O sea, es decir, todavía la humanidad se movía con el viento y empujaban sus carretas con caballos, no existían motores todavía. Pasa una bola de fuego y un físico de la época
empieza a tratar de identificar ese mismo evento en otros periodos de la humanidad, en otros años anteriores, y se empieza a dar cuenta que cada una cierta cantidad de tiempo, la bola de fuego aparecía cruzando por el universo, por el cielo en realidad, en particular dando vueltas por el universo. El físico este se llamaba Edmund Halley y predice que en el año 1750 y tantos, según sus cálculos, iba a pasar de nuevo esta misma bola de fuego que había identificado. Él muere 12 años antes de su predicción, creo que era el año 1757, le pifia por un año, pero en el año 1758 vuelve a pasar la bola de fuego y se nombra al primer cometa que descubre la humanidad, que es el cometa Halley. El famoso cometa Halley, que alguna vez todos escuchamos, es uno de los hechos accidentales más importantes que tiene la modernidad, porque a partir de ahí se empiezan a sintetizar un montón de cosas, es decir, Copérnico había descubierto que la Tierra no era el centro del universo. Esto tenía muchas implicancias, en particular que la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Halley descubre esto, dice que hay un cometa, una bola de fuego que da vueltas a la Tierra en una órbita y crea, o en realidad define por primera vez el concepto de órbita en el sentido de una cosa recurrente, una fuerza recurrente que da vueltas por el sistema solar. En el 9 de febrero del 2021, como vemos en este plano, el cometa Halley pasó por el punto más alejado del sistema solar y está volviendo, y lo vamos a volver a ver en julio del 2061, según la postura de Halley. Podemos agregarlo a esa lista de cosas que damos por ciertas. Todos tenemos que O sea, no pagar sé, impuestos. El halving de Bitcoin es cada 4 años y el cometa Halley va a volver a visitarnos. si no te dudas, de hecho, yo creo que si uno empieza a hacer la matemática y el recorrido para atrás, entre halving y el cometa Halley no debe haber tanta diferencia de inspiración orbital, vamos a llamarlo. Es decir, alguna cosa se puede encontrar seguro, no hay que darlo por hecho que no hay ninguna relación. Vos decís que Nakamoto se le ocurrió el halving estudiando qué onda el cometa Halley. En términos históricos, al menos está inspirado seguro por su inconsciente colectivo, que es lo que decía. Aún Nakamoto no sabiéndolo, si Halley no hubiese visto la bola de fuego y no hubiese estudiado para atrás todo el recorrido, difícilmente hubiese pensado en, bueno, esto va a pasar de forma recurrente cada más o menos 4 años, cada una determinada cantidad de bloques. Fascinante, una definición casi borgiana. Es una definición casi borgiana. Aparte, en algún momento alguien haciendo videos se va a encontrar con esta idea y la va a postular. Y bueno, va a estar en nosotros creerle o no creerle. Hay dos personajes más, una especie de tridente ofensivo de físicos que había en esa época del 1680, que es cuando pasa el cometa, y es un momento muy importante porque son los tres que logran sintetizar todo lo que se venía formando desde el medioevo, más o menos. La humanidad pasa por momentos muy, muy oscuros en términos del conocimiento, pero hay dos personajes más que son muy importantes. Uno que no es conocido y tampoco se demuestra su teoría, pero me parece importante mencionarlo porque eh, tiene un valor que para mí hay que implementar siempre que uno piensa en tecnología, o hay que tratar de pensarlo por lo menos. El físico se llama Whiston, creo que era inglés, no lo sé bien, pero Whiston, inspirado por Halley y el descubrimiento del sistema, de la órbita que hace el cometa con la Tierra y el sistema solar, dice, bueno, vamos un poco para atrás en todo esto. Le gusta esta idea de Halley de decir, vamos para atrás a ver cuándo pasó esto. En particular, Winston llega a la Génesis de la Biblia, calcula más o menos los años y dice, esto tiene que haber pasado en algún momento entre el año 4000 y 5000 a.C., y dice, lo que debe haber pasado en el gran diluvio, que es la historia del arca de Noé, cuando Noé sube sus animales, dos de cada especie dentro de una arca, que es un gran diluvio que llena la tierra de agua durante 40 días, dice, lo que debe haber pasado es que un cometa debe haber pasado cerca de la Tierra y debe haber alterado su estabilidad. ¿Sí? Entonces, la idea interesante de esto es que por primera vez los científicos empezaban a pensar a la Biblia no como una teoría religiosa que era muy distinta de la ciencia, sino que en realidad estaba relacionado en el sentido de que eran historias verdaderas que formaban parte del inconsciente de la humanidad. Es decir,
que el gran diluvio en realidad ocurrió, simplemente no tiene la forma mitológica que le pone la Biblia, sino que se le puede encontrar una experiencia, una explicación científica. Me parece muy importante esto porque es uno de los primeros tipos a lo largo de la historia que dice, no hace falta romper todo lo anterior para poder crear lo siguiente, sino que a medida que vamos aprendiendo podemos ir resignificando. Por ejemplo, la génesis, que es una de las primeras cosas que ocurren en el universo. Su teoría es mala porque él dice que el universo se crea con un cometa o la Tierra. No conozco bien la historia, habría que buscarla. Pero sí usa esta reflexión respecto a Halley lo acaba de descubrir y yo con esto puedo explicar algo tan lejano como la génesis de la Biblia. Muy interesante como para pensar la tecnología desde ese lugar, no hace falta romper todo lo anterior. Y el siguiente personaje, que para mí es el 9 de Aria, es el que termina definiendo a la humanidad avanzando en el comienzo de la modernidad, es Isaac Newton. Newton, un físico fascinante, inspirado contemporáneo a Halley y a Winston, y termina sintetizando todo lo que la humanidad sabía desde Copérnico, desde el 1500 hasta el 1700, que termina sintetizando todos los aprendizajes y todas las inspiraciones que van teniendo de diferentes personajes que van saliendo del Renacimiento, postulando nuevas ideas, y crea lo que se conoce hoy como las leyes de la mecánica clásica, que es por primera vez una forma de explicar el funcionamiento del universo en fórmulas matemáticas. Pavada Se la jugó. Sí. Aparte dijo, esto es lo que explica el universo. Y hay que animarse en el 1700 a Y decir semejante es que un cosa. 9 de área tiene que tener esa confianza, tiene que ser optimista, si no, no Tiene sería que, 9 de pate- área, sería tiene que el patear al 4. arco. Tiene que patear al arco, por lo menos. El tipo patea al arco, no solo patea al arco, sino que la clava al ángulo y salimos campeones. Tiene esta siguiente filmina tiene varias historias interesantes y voy a tratar de resumirlas porque es muy largas, o sea, es muy difícil explicar en poco tiempo todas las implicancias que tiene el descubrimiento de la mecánica clásica y el postulado de la mecánica clásica en sí mismo, pero postula tres leyes fundamentales. La primera ley se llama la ley de la inercia. La inercia esencialmente es, salvo que haya una fuerza que impida que un cuerpo se mueva, el cuerpo se va a seguir moviendo indeterminadamente. Esto parece una obviedad, pero si yo tiro una pelota por una montaña, lo que dice Newton es, si no hay nada que detenga a esta pelota, la pelota se va a seguir moviendo infinitamente. Entonces, por primera vez se plantea la idea del rozamiento, o sea, de un cuerpo cayendo por una montaña, en realidad el piso le hace una fuerza de rozamiento que la va deteniendo a lo largo del movimiento. Ley de la inercia. La segunda es la ley de la fuerza, que es esta fórmula que tenemos acá, que voy a mostrar la fórmula simplemente, la leo, es la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahora le explico mejor. La tercera ley es toda fuerza tiene un principio de acción y reacción. Es como si fuese la causa y efecto que nace con esta ley de Newton de acción y reacción, de causa y efecto. Y lo que dice es, siempre que se hace una fuerza sobre un objeto, el objeto ese devuelve la misma fuerza en sentido inverso. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo apoyo una mano sobre la pared está haciendo la misma fuerza que mi mano hace sobre ella, en una especie de equilibrio. Cuando yo pateo una pelota de fútbol, cuando Newton patea la pelota de fútbol de la antigüedad, la pelota le hace la misma fuerza al botín que el botín a la pelota. Es una implicancia importante de la teoría de la acción y reacción que se conoce como síntesis. Yo había entendido que era que cada vez que Santi compra un token, la reacción es que el token baja, pero por ahí eso es demasiado específico. Es infinita la cantidad de implicancias que tiene, pero por ejemplo es eso, es decir, Santi compra el token baja, Santi vende el token sube. Fíjate cómo siempre hay una acción y una reacción. Es Claro. interesante, pero uno lo puede seguir llevando para atrás. Esta fórmula tiene, a mí personalmente me modificó mucho, la aprendí en física con una profesora que era muy buena explicando porque tenía esta idea un poco más amplia de la tecnología que es solamente las fórmulas físicas. Y me dijo algo que me quedó grabado y que espero poder transmitir con la misma pasión con la que me lo dijo ella, que es, ustedes tienen que pensar
que esta fórmula, que es muy importante para la mecánica clásica y es esencialmente lo que usa la humanidad hoy en día para pensar cómo funciona el universo, es simplemente una convención, dice ella. Es decir, la fuerza en realidad no existe, no es algo que uno pueda encontrarse en la naturaleza, sino que es una forma que encontró Newton para explicar el funcionamiento del universo y es la mejor que hemos encontrado hasta ahora. Es decir, Newton lo llamó fuerza, pero podría haber sido cualquier otra cosa. Llamó a la masa y la aceleración, pero podría haber sido cualquier otra cosa. Y toda esa fórmula definida de una forma distinta, capaz que hubiese dado una historia del universo completamente distinta a la que conocemos hoy. Pero Newton la puso en esta fórmula y modificó, o por lo menos creó la mecánica clásica a partir de la cual se da lugar a la revolución industrial, la primera, y se crea la máquina a vapor, por ejemplo. Pero es muy interesante cómo una fórmula que es simplemente una convención, es una forma que tenemos los humanos de entender cómo funciona el universo y las interacciones que hay en la Tierra, tiene semejante nivel de implicancia y modifica tanto la historia. Newton, además de esto, es un tipo que bueno, es muy importante para la modernidad, postula el principio de gravitación universal, se llama. No tengo una filmina de esto, pero lo charlamos la vez pasada, que es la gravedad. La fuerza de la gravedad es esencialmente que hay dos masas y las dos masas tienden a atraerse entre ellas según la distancia a la que estén. Conectando todo, habíamos empezado en Copérnico, que descubre que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pasamos por Halley, que descubre la órbita que pasa alrededor del sistema solar y se encuentra con la Tierra cada 70 y tantos años. Newton postula las leyes de la mecánica clásica y después dice, y todo esto está explicado además, o tiene como última consecuencia, la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad, que es decir, las masas se atraen entre ellas y sin ser afectadas por ninguna fuerza externa, siguen girando infinitamente. Es decir, la Tierra va a girar infinitamente alrededor del Sol y no se va a caer nunca porque no hay ninguna fuerza que detenga su movimiento. Para ponerlo más o menos en términos de Newton. Para cerrar la idea esta y terminar con el inconsciente colectivo y relacionarlo con lo anterior que habíamos charlado, que era la existencia de los protones y los átomos y demás, recién en el 1900 se propone la primera teoría respecto del átomo, es decir, cómo el átomo está compuesto, se encuentran o se definen los protones, se definen los neutrones y se definen algo que va a ser fundamental en siguientes temas que vayamos a charlar, los electrones. Y la primera intuición que tienen los físicos o los químicos que descubren el átomo es modelar al átomo como si fuese el universo, es decir, pensar en la fuerza de la gravedad del electrón girando en torno al protón y al neutrón, atraído por la misma fuerza de la gravedad que Newton dice es lo que explica por qué la Tierra gira alrededor del Sol, atraída por la masa de la estrella. ¿Sí? Recordemos que el Sol es una energía altamente concentrada en forma de materia. La cosa es que los químicos y los físicos no le encontraban sentido porque dicen, ¿cómo puede ser que el electrón no se caiga dentro del núcleo? ¿Cómo puede ser que la órbita siga girando y no lo podamos encontrar? Empieza a pasar que el electrón se movía, pero no se movía como ellos esperaban que se moviese. Acá se crea toda una rama de la ciencia que se llama la física cuántica o la mecánica cuántica. Y lo dejo con la última gran herida narcisista de la humanidad, si querés la cuarta. Esto es un atrevimiento enorme, pero lo voy a hacer simplemente porque está inspirado en Como buen Freud. 9 de área. Es como un buen 9 de área, que yo no lo soy ni mucho menos, pero quizás es un centro a la olla para pensarlo, que es, Freud no lo llegó a conocer, pero es el postulado del principio de incertidumbre, que lo postula Schrödinger y Heisenberg. Son dos químicos que trabajan mucho en la física cuántica. Schrödinger es el del gato y la caja, no sé si escuchaste alguna vez la historia. Y Y Heisenberg es el Heisenberg, de Breaking Bad.
el de Breaking Bad, el pelado con la barra cantado. Eh, pero los dos dicen, postulan algo que es muy loco y que todavía no se entiende, que se está entendiendo de a poco, y es muy interesante cómo esto nace todo en la fuerza de la gravedad y en las órbitas, y dicen, no, no, sí, bueno, sí, una órbita, pero en realidad un electrón es como si estuviese en un lugar y desapareciese y apareciese en otro. Desapareciese y apareciese en otro. Entonces, es como si respetase una órbita, pero uno nunca podría predecir el lugar a donde va a ir, sino saber solamente con cierta probabilidad en qué lugar va a aparecer nuevo. Y esto es bastante loco cuando uno lo piensa desde la humanidad ha logrado dominar al electrón, por llamar de alguna forma lo que la humanidad hace con la electricidad. El electrón es fundamental para la electricidad, por ejemplo, que es cómo funcionan las computadoras, es cómo funciona el código binario, es cómo funciona un smart contract, sin ir más lejos. Y así todo, no entendemos bien cómo es su movimiento por el principio de incertidumbre. Lo que quería decir era esta idea de siempre se va modificando la ciencia y se va construyendo encima de las ideas anteriores. eh, y la ciencia está pensada para eso. Esta fórmula que estamos viendo, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, podría dejar de ser cierta en algún momento cuando alguien encuentre una forma mejor de explicar el universo. Y va a haber cumplido un rol fundamental en este año que estamos y desde 1700 que se postula, y tiene su periodo de vigencia, su valor, y fue fundamental para todo lo que la humanidad logró después de que se postuló, pero no va a ser para siempre esto, así como la matemática que hoy conocemos fue creada por matemáticos griegos que pensaban que la Tierra era el centro del universo. Y esa misma matemática es la que usamos para explorar, para la exploración espacial, por ejemplo. No hace falta destruir todo lo anterior, sino la ciencia es como un permanente avance de ideas que se van construyendo una tras de la otra. Y esto es como el siguiente paso del hilo conductor, que me parecía importante mencionarlo porque si no uno siempre piensa que la ciencia es lo que tiene la verdad. Y bueno, en realidad, como decía Winston, podría haber sido que el gran diluvio estaba explicado por un cometa, o podría haber sido que el Sol era el centro del universo, como dijo Copérnico, y sigue avanzando, ¿no? Y vamos a seguir avanzando. Por suerte no es el último video, entonces vamos a poder tener otro video más adelante en el que quizás nos retractemos de lo que dijimos, pero me pareció interesante plantear este espíritu de la ciencia. Es casi como el famoso hasta que se demuestre lo contrario. Es literalmente hasta que se demuestre lo contrario. De hecho, uno no puede afirmar que una teoría científica es verdadera, solamente puede afirmar que no es falsa. Que es interesante, uno dice, esta fórmula en realidad no es verdadera, nadie se atrevería a decir esta es la verdad, eh, sino que solamente podemos afirmar, hasta ahora no hemos podido demostrar que sea falsa, así que es un sentido inverso, hasta que se demuestre lo contrario, esta fórmula no es falsa. Fantástico. Me hace acordar la frase de Churchill: la democracia no es la forma perfecta de tomar decisiones, de hecho es muy mala, pero es la menos peor de todas las que implementamos hasta el momento. Y quizás aplique también a Bitcoin y al dinero. Quizás no sea el mejor dinero posible, pero sí es el mejor que tenemos, por lo menos hoy, a día veintitanto de julio del 2022. El que hemos logrado crear, sí, sí, sí. Aparte de saltar de Charlie García a Copérnico a Churchill me parece más que acertado en el sentido del inconsciente colectivo. Como todas estas ideas fluyen por nuestra cabeza y muchas veces ni siquiera sabemos que están ahí, ¿no? Pero sí, definitivamente es comparable la revolución copernicana a la democracia de Churchill. Definitivamente. Fantástico. Queda la vara muy alta para el próximo video. Vamos a tener que meter como mínimo a los redondos. Sí, Veamos cómo claro. lo podemos hacer. Pero bueno, negro, fue un placer como siempre y nos vemos la El gusto de próxima. siempre sano. Hablamos la próxima.